A pesar de vivir en una época tecnológica, sigue siendo la naturaleza la que nos sigue proporcionando sustancias que nos pueden resultar beneficiosas. Se han encontrado fármacos en el suelo como streptomicina, de veneno de serpientes como los yeka, entre los que se encuentra el enalapril. Pero también son muchos los principios activos que se han obtenido de las plantas, como es el caso de la molécula más prescrita vía oral frente a la diabetes en el mundo, la metformina. Soy Julio Fernández y bienvenidos a un nuevo capítulo de Farmacocuriosidades. Hoy vamos a hablar de metformina. Pero antes de hablar de esta molécula, de dónde procede y de todos los beneficios que tiene, hay que retrotraerse un poco hacia atrás, y dado que se emplea frente a la diabetes mellitus, hay que explicar de dónde proceden estos términos. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, más de 60 millones de personas en el mundo necesitan insulina para tratar la diabetes. El término de diabetes, su origen se remonta a Areteo de Capadocia, en la antigua Grecia. Diabetes procede de la palabra griega sifón, que hace referencia a uno de los síntomas que pueden llegar a identificar a la diabetes, la poliuria. Recordemos que la diabetes se caracteriza por las 4 P's: polipsia o aumento de la sed, poliuria o exceso de orina, que puede llegar hasta los 3 litros, polifagia o aumento del apetito, y pérdida de peso, la última de las 4 P's. También cabe mencionar que no fue hasta finales del siglo XIX cuando los científicos de la época relacionaron la regulación de la glucemia con el páncreas. Pero volviendo al término diabetes, este va acompañado de un apellido, ya que nos referimos a ella como diabetes mellitus. El término mellitus se lo debemos a otro científico que se andó con menos rodeos que Areteo. T. Willis lo llamó el mal que mea y le proporcionó el apellido mellitus por el sabor dulce que tiene la orina de una persona con diabetes. Sabor como a miel. No quisiera yo saber por qué el bueno de Willis conocía el sabor de la miel de la orina. Sea como fuere, los médicos y curanderos de siglos atrás trataron a los enfermos de cualquier enfermedad con aquello que tenían a mano, y lo más accesible eran, por supuesto, las plantas con propiedades medicinales. La mayoría de nosotros recordaremos los cómics de Asterix y Obelix y el druida Panoramix, recolectando hierbas para preparar la poción que les daba una fuerza sobrehumana y batir a los romanos. Los sanadores de la época tomaron una planta conocida como ruda cabrona o lila francesa, que se llama Galega officinalis, que es endémica, entre otros lugares, de Málaga o de Cádiz, como remedio eficaz frente a la diabetes. A Galega officinalis se le atribuyeron diferentes propiedades contra los gusanos, la fiebre y la pestilencia, en el herbario completo de Culpeper, datado en 1653. No fue hasta 1772 cuando John Hill recomendó el uso de Galega para tratar afecciones de la sed y micción frecuente. Hill no sabía que estaba refiriéndose a síntomas típicos de una persona con diabetes y que, acertadamente, estaba tratando su enfermedad. A mediados del siglo XIX se descubre un compuesto en esta planta similar a la urea, guanidina. Lo hizo Adolf Strecker. Administrada a animales provocaba convulsiones debido a cuadros severos de hipoglucemia, un descenso drástico de los niveles de azúcar con niveles peligrosos. Era evidente que estos compuestos presentaban propiedades medicinales y terapéuticas, pero se había presentado el problema de la toxicidad, en forma de hepatotoxicidad, o de los efectos secundarios como las convulsiones que habíamos mencionado antes. Comenzaron investigaciones para la obtención de derivados de guanidina, sin estos efectos, y se llegó a las biguanidas, que son el resultado de la unión de dos guanidinas. Lo hizo Bernard Radke en 1879. Las primeras biguanidas presentaban inconvenientes, o bien su actividad era limitada, o seguían siendo tóxicas tanto para el hígado como para los riñones. Una de estas biguanidas, como curiosidad, se obtuvo de esperma de arenque. Otra de esas biguanidas, fenformina, formó parte de un gran ensayo dentro del programa de diabetes de un grupo universitario en los años 60.
Uno de los efectos que provocaba la fenformina era muy grave. Fenformina provocaba acidosis láctica, con una tasa de mortalidad que rondaba el 50%, que hizo cambiar su etiqueta en 1964 por parte de los organismos reguladores, advirtiendo de estos efectos. En 1971, el programa dejó de lado la fenformina cuando se vinculó su uso con muertes cardiovasculares. Y en 1976, la FDA, ya por fin, el organismo regulador estadounidense, cuando los casos de acidosis láctica subieron a casi 200 en un grupo reducido de pacientes, tuvo que poner en marcha una disposición especial para su retirada total del mercado en un plazo de 90 días. Siguiendo esta línea de investigación, se llegó a buformina, otra biguanida que siguió el mismo destino que su predecesora, por los mismos casos de acidosis láctica, y fue retirada a finales de 1970. La molécula más prometedora que quedó de estas biguanidas fue 1,1-dimetilbiguanida, lo que todos conocemos como metformina. El nacimiento y uso de metformina se lo debemos a Karl Heinrich Slota y Robert Seske, que rápidamente observaron su capacidad para disminuir los niveles de glucosa en sangre. Esto fue en 1929 en animales de experimentación. Diréis, ¿y cómo es posible si en los años 60 trabajaban con fenformina y metformina la descubrieron a finales de los años 20? ¿Cómo es posible que la metformina no fuera la candidata principal de estas biguanidas? Pues bien, con el descubrimiento de la insulina, por la misma época, el descubrimiento de metformina quedó eclipsado y sus propiedades quedaron ahí, en un cajón, y su ensayo en humanos se guardó para siempre. Slota, además, uno de los padres de metformina, también realizó otro gran descubrimiento, la progesterona. ¿Y qué pasó con Slota? ¿Que era el que tenía que poner adelante esta molécula? Pues bien, ya que era judío y que gran parte de sus estudios estaban realizándose en Alemania, cuando ascendió el partido nazi, tuvo que emigrar y huir directamente de Alemania hasta Brasil, dejando muchos estudios y muchas investigaciones, entre ellas esta, inacabadas. La metformina se sacó de un cajón unos años después, en la década de 1940, unos 10 años después, en la búsqueda de agentes antipalúdicos que ayudaran, entre otros, a los soldados que luchaban en el frente contra los enemigos y los mosquitos transmisores de malaria. Durante las pruebas clínicas resultó útil para tratar la gripe y se comercializó en forma de clorhidrato en un antigripal, el antigripal flumamina. Curiosamente, este antigripal reducía la glucosa en sangre, pero nadie prestó atención a lo que entonces se consideró, entre comillas, un efecto secundario. En 1957, el doctor Jan Sterne prueba por fin la metformina en humanos por primera vez para tratar la diabetes. Lo hizo en el hospital Laennec de París. Sterne publicó un relato de sus hallazgos en una revista marroquí ese mismo año. Este artículo se reconoce hoy como un artículo de referencia para el surgimiento de la metformina como terapia hipoglucemiante. Habían pasado casi 30 años desde que Slota la sintetizó. Además, Sterne sugirió el nombre glucófago, devorador de glucosa, y paradójicamente, una de las primeras marcas de metformina que apareció en el mercado lo hizo bajo el nombre Glucofage. Metformina también se relacionó con acidosis láctica, como sus hermanas, fenformina y buformina, pero es un efecto muy raro y que está relacionado con otra condición, que es la insuficiencia renal. Esta insuficiencia produce una acumulación de metformina durante el empeoramiento renal agudo, aumentando el riesgo de sufrir acidosis. Metformina es hoy tratamiento de elección vía oral para la diabetes, habiéndose comercializado por primera vez en 1979 y aprobado por la FDA americana en 1994. Metformina, además, se encuentra en la lista de medicamentos esenciales elaborada por la OMS. Es un medicamento primordial. El 40% de los tratamientos con metformina son en monoterapia. Metformina disminuye la glucemia tanto en ayunas como después de comer. Tiene un efecto anti-hiperglucemiante que no estimula la secreción de insulina.
Uno de los mecanismos por el cual reduce la glucemia es reduciendo la producción hepática de glucosa. En 1997, un prestigioso estudio de United Kingdom Prospective Diabetes Study avaló la seguridad y la eficacia de metformina. El principal talón de Aquiles de metformina es su relación con la vitamina B12, cianocobalamina. La vitamina B12 se absorbe en el ion terminal y el uso de metformina reduce la absorción creando un déficit de esta vitamina. Las aplicaciones de metformina no se han detenido en su uso para controlar los niveles de glucemia. En un ensayo se publicaron efectos antivirales favorables frente al síndrome respiratorio agudo severo provocado por el coronavirus. Pero sus beneficios van mucho más allá, en indicaciones como el síndrome del ovario poliquístico o controlar el aumento de peso en pacientes que se encuentran en tratamiento con fármacos antipsicóticos. Por último, se están explorando sus efectos para reducir el riesgo de cáncer, el riesgo de demencia o de sufrir un accidente cerebrovascular. Un fármaco con décadas en el mercado, eficaz, barato y, lo que más importante, seguro. Hasta aquí este capítulo de metformina. Os recuerdo que todo lo dicho anteriormente no tiene como propósito servir como sustituto del diagnóstico, el consejo médico ni el tratamiento. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima. Si te ha gustado, dale like, activa las notificaciones, comparte con amigos y suscríbete. Gracias, adiós.